Roris Aragón era un arquero ágil, felino, con unos reflejos importantísimos. En balones aéreos no tenía problema, pese a no poseer una gran estatura. Muy bueno en las salidas en el 1 contra 1, pero no tan bueno en el juego con los pies. El único portero ecuatoriano que jugó en la élite del fútbol europeo y disputó varios partidos frente a rivales importantes. Estuvo varios años en Europa, un paso fugaz por el Inter de Milán y fue titular en uno de los mejores equipos de Bélgica. Por eso, hoy recordamos la historia de Roris Aragón. El portero ecuatoriano nació el 28 de junio de 1982. Roris viene de una familia humilde de Esmeralda. Tuvo que trabajar desde pequeño junto con sus 4 hermanos. Soy uno de los chicos que no disfrutó de la infancia, de los juegos. Vendía leche y cortaba monte en una finca. Así, con el aporte de todos, nos pagamos los estudios y alcancé hasta 4º curso. Cuando llegué a Emelec, allí Omar Quintana, a quien siempre le agradeceré, me ayudó a terminar el colegio. Posteriormente comenzó a demostrar que era un arquero con futuro. El conjunto millonario estaba en un momento casi ideal, bicampeón ecuatoriano 2001-2002 y vicecampeón 2001 de la extinta Merconorte, y con 2 prometedores cancerberos nacionales. Sin embargo, la aparente calma fue más corta de lo pensado. Pronto llegaron las horas bajas. Viteri, con actuaciones lejanas de aquellas que lo llevaron al Mundial de Corea-Japón como tercer arquero, perdió el puesto y dio paso a Roris. Atajadas espectaculares, actuaciones impresionantes y múltiples elogios para el portero eran comunes fecha a fecha. Aun cuando el equipo navegaba las aguas de la mediocridad, sus actuaciones se volvieron una mezcla de asombrosas paradas, errores absurdos e infantiles, fallos que terminaban en gol. El romance con la hinchada llegó a su fin y comenzaron a atacar a este jugador. En ese momento murió Roris y nació Roris Aragón. Este nuevo ente era capaz de atajar un misilazo a quemarropa y en la siguiente jugada dejar escapar el balón en una infantil salida o en la incapacidad de cortar un centro en el área chica. Bajón futbolístico que terminó por proscribirlo del fútbol guayaquileño para marcharse cedido en 2005 a El Nacional de Quito, donde la situación no le fue favorable, tan solo 3 presencias en todo el año. Para su sorpresa, no es titular y lo pasa mal tras ocupar plaza en el banco. Aquí no pudo escapar de ser un sustituto del ex portero nacional Giovanni Ibarra, pero a la final sería campeón con los militares. En el mercado de invierno de 2006, Roris Aragón sorprende con su fichaje por el Inter de Milán, pero lo que poca gente conoce es cómo llegó a buen puerto ese fichaje. Su hermana Amanda, una modelo que fue a Europa a probar suerte en el mundo de la moda, recopiló unos videos de su hermano y los envió a varios equipos durante 2 años, hasta que el Inter le dio la oportunidad. Una modelo logró lo que dirigentes y empresarios no han podido hacer: colocar a un arquero ecuatoriano en uno de los equipos más grandes del fútbol de Italia y el mundo. El 29 de noviembre del 2005, Roris recibió una llamada en la cual la modelo le informaba sobre las cartas de invitación del Internazionale de Milán. También le confirmó que le había conseguido un pasaje para que viaje el 31 de diciembre. El jugador no creía tanta belleza. Su hermana cumplió con su promesa de ayudarlo. Cuando Aragón llegó a Milán, sentía muchos nervios. No era para menos, ya que la temporada 2005 solo había tapado 3 ocasiones en el torneo local. Las ansias consumieron los primeros días al portero hasta que el 10 de enero recibió la llamada para entrevistarse con Luciano Castelli, el preparador de arqueros del Inter de Milán. En aquella ocasión también estuvo el poderoso presidente del club, Massimo Moratti. Todo salió bien, aunque su primera práctica tuvo que padecer algunos rigores del invierno europeo. No sentía las piernas ni los pies, se me congelaron.
Roriz continuó con los entrenamientos con Castelli y el equipo, con los porteros Toldo, uno de los más destacados en el calcio. También están Julio César Soares y Paolo Orlandoni. Asimismo, en la práctica encontró a viejos conocidos, el colombiano Iván Ramiro Córdoba, quien le habló claro sobre las cosas elementales del club. Otro rostro inolvidable fue el del brasileño Adriano, con quien revivió recuerdos del sudamericano sub-20 de Ecuador 2001. En el 2006, debido a la falta de espacio, fue prestado al Standard de Lieja. Allá, el portero Espinosa aprovechó una lesión del titular del arco para adueñarse del puesto y ganarse a la afición. En este club fue de las principales figuras. Llegó para romper el maleficio de 25 años en los que no conquistaban el cetro local. Ídolo en ese país europeo, parecía que las puertas que se le cerraron en Milán se le abrieron finalmente en otro gigante del viejo continente. Uno de los partidos que el arquero nunca olvidará es en el 2008, cuando enfrentó en fase previa de Champions League a Liverpool en el mítico Anfield, con estrellas del fútbol mundial como Fernando Torres, Xabi Alonso, Steven Gerrard y compañía. Era la última fase clasificatoria. El Standard Lieja llegaba como campeón de su país y si pasaba esta complicada llave accedía al torneo. Empataron 0-0 en Bélgica y en Anfield perdieron 1-0, resultado que hizo la diferencia y les quitó la posibilidad de acceder a fase de grupos. Aragón fue titular en los dos encuentros y tuvo muy buenas actuaciones, manteniendo su arco en cero en el partido de ida. Al acercarse el final de su contrato en el Standard de Lieja, los 3 títulos que consiguió y sus grandes actuaciones bajo los 3 palos quedaron opacados por la negativa a renovar con el conjunto belga. Aquellas actitudes hicieron que el técnico lo sentara los últimos 2 meses del año. Roriz Aragón ha sido uno de los pocos arqueros ecuatorianos que ha triunfado en el fútbol europeo y que ha sido campeón en el viejo continente. Culminada su estancia en el país belga, se decía que para Benfica era prioridad 1 como refuerzo en el arco, pero al final terminó fichando por el Diyarbakırspor, club turco donde no repitió las felinas atajadas de su anterior club. En el 2009 ya jugaba la división de Turquía. Firmó un contrato por 2 años en el conjunto que estaba recién ascendido a primera división. En ese país, el meta ecuatoriano pasó las de Caín. En una ocasión estuvo varios minutos dentro de un patrullero con su familia hasta que llegó su traductor para defenderlo. La familia Aragón Balseca fue detenida por primera vez cuando visitaban un comisariato. El golero dice que su forma de vestir chocaba con las costumbres de ese país. Ese día, él paseaba con camiseta y su esposa sin velo. También vio cómo sus 2 hijos fueron víctimas de racismo en una escuela, supuestamente internacional, pero la acción que colmó su paciencia y por la que decidió regresar a Ecuador fue cuando presenció un asesinato. Mi equipo ganaba 2-1 al Fenerbahce. Faltaban minutos para que termine el cotejo. De pronto apareció un hombre que disparó a los subporteros que estaban detrás de mí. Hubo un muerto. Tras salir del shock, Aragón fue a casa, habló con su esposa y armaron maletas. Salir de Turquía fue una odisea. El meta supone que su traductor le contó al Zafir, presidente del club, que junto al peruano Andrés Mendoza planeaban dejar el equipo. Ya en el aeropuerto les quitaron sus pasaportes. Aragón finalmente salió de Turquía con la excusa de vacacionar en Bélgica. El Zafir lo envió con 2 guardaespaldas, quienes tras llegar a Europa fueron obligados a retornar a Turquía, pues el compatriota los denunció a las autoridades del aeropuerto en Bélgica. Tras el susto, el golero y su familia volvieron a Ecuador. Roriz dice no arrepentirse de haber dejado el club en el que percibía 58.000 euros mensuales. A su vuelta al Ecuador demostró que, aunque era un arquero competente, el paso del tiempo y sobre todo el descuido físico en Turquía le pasaron factura y alternó hasta ganarse el puesto en el arco de El Nacional 2010. Regresó al cuadro criollo por pedido del técnico colombiano Jorge Luis Pinto y el 2011 lo contrata el Barcelona de Guayaquil.
A mediados de 2012 es contratado por el Muchurruna que jugaba en la Serie B. En el 2014 sería contratado por el Deportivo Quito. De esta forma, el golero regresaría a la disciplina de la Serie A después de su última experiencia en Barcelona Sporting Club en la temporada 2011 y después de cumplir 2 campañas consecutivas en Serie B, defendiendo a Muchurruna 2012 y Deportivo Azogues 2013. Esta fue una historia que tuvo de todo. Hoy en día, Rorys ya está disfrutando del retiro, luego de tener una carrera que varió entre la esperanza y sueños iniciales, la depresión del banco de suplentes, el éxito europeo, las malas decisiones o actitudes, problemas de adaptación y el regreso a Ecuador, su hogar.